Buenas noches, mi nombre es Gianfranco Aguilera, estudiante de licenciatura en Educación Física y Deporte del tercer semestre. En esta ocasión estaré contando un poco sobre José María Cajigal en el deporte educativo. Bueno, hay que empezar diciendo que José María Cajigal fue un profesor de educación física, diplomado en psicología y doctor en filosofía. Gracias a él es que el concepto del deporte educativo se desarrolló resaltando la importancia como herramienta formativa general. Bueno, él nació en el año 1928 y murió en el 1983 trágicamente en un accidente aéreo. Inició sus estudios de diplomado en psicología y en psicotécnica en la Universidad de Madrid, completándolos en 1959. Posteriormente, en 1961, renunció al sacerdocio, ¿sí? Sí, y se retiró y se retiró del seminario. Fue su padre el que influyó en la selección de trabajar en la Delegación Nacional de Deportes. Comenzó a involucrarse en la educación física y participó en la preparación de la Ley de Educación Física en España. Este, bueno, vamos a empezar a hablar, a tocar cuatro temas principales: religioso humanista, educativa, educativa antropológica y su crítica a la psicomotricidad. Bueno, dentro de lo religioso humanista, cabe decir que presenta un modelo cristiano de hombre, arraigado en una perspectiva cartesiana del cuerpo. El deporte se concibe como una expresión de los valores humanos y es aquí donde el énfasis está en la dualidad de la educación, abordando tanto la moral como la dimensión física, deporte, pedagogía y humanismo. Bueno, en el año 1966 se observa un sutil alejamiento del pensamiento religioso tradicional. Cajigal comienza a desarrollar un discurso psicopedagógico alineándose más con las corrientes de la psicología humana. Y es aquí donde invita a explorar el deporte más allá de sus aspectos técnicos y a descubrir en la práctica deportiva un movimiento humanizado. Es en esta transición donde Cajigal comienza a incorporar elementos más secularizados en una perspectiva, desiglándose progresivamente en la influencia religiosa inicial. Y bueno, pues ya para finalizar, es relevante destacar que en esta fase inicial Cajigal aún no abandona por completo los principios morales y espirituales, más bien comienza a integrarlos con enfoques psicopedagógicos, estableciendo las bases para la evolución de su pensamiento hacia enfoques más educativos y antropológicos en las etapas subsiguientes de su carrera. Bueno, ahora hablando, ahora vamos a cambiar de tema a la educativa. En la etapa educativa de José María Cajigal, su enfoque se centra en la concepción del Homo deportivus y en la comprensión del hombre no solo como mente, sino también como cuerpo. En el año 1972 saca un libro llamado Cuerpo, Pulso de Nuestro Tiempo, en donde marca un hito significativo al presentar al hombre como un ser integral, reconociendo la importancia del cuerpo en la educación física. Cajigal explora la quinantropología, en donde sugiere que el hombre en movimiento o capaz de automovimiento es objeto de estudio para esta disciplina. Atiende a las capacidades físicas de movimiento y expresión. A través de esta obra, Cajigal consolida su posición en la vertiente del deporte académico, defendiendo la idea de que el deporte es un método efectivo para educar a la juventud. Esta etapa representa un avance significativo en la evolución de su pensamiento. Es decir, Cajigal lo que quiere plantear un poco es que a través del deporte se puede guiar el camino de desarrollo de madurez de un joven, por ejemplo, no guiarlo, o sea, rescatarlo, por ejemplo, si se da por malos pasos, reguiarlo, enfocarlo, aparte de mantener su mente ocupada, porque en este grupo etario están muy propensos a tener pensamientos muy desviados. Bueno, ahora vamos a hablar del tema educativa antropológica. ¿Qué es esto? Bueno, ya vamos a hablar de esto. En la última etapa de su pensamiento, José María Cajigal integra de manera más explícita la antropología en su pensamiento, enfocándose en el estudio del hombre como ser corporal en movimiento y consolidando la idea de la educación por el movimiento con una necesidad intrínseca a la naturaleza. En el año 1979, Cajigal saca un libro llamado Cultura Física y Cultura Intelectual, en donde sostiene la necesidad de una educación que abarque tanto la dimensión intelectual como la física.
El cuerpo se convierte en un elemento esencial, anclado en una visión cartesiana, pero extendiéndose hacia la antropología. ¿Cómo así? Bueno, es aquí, donde Cahill propone una educación por el movimiento, presentando el cuerpo y el movimiento como bases antropofilosóficas. Lo que les decía en el tema anterior es básicamente lo que comentaba. Y bueno, el hombre, según Cajigal, es dueño de sí mismo y es un ser adaptado al entorno a través de su cuerpo. Excelente. Ahora vamos a hablar de su crítica a la psicomotricidad. Pero ¿cómo así? O sea, crítica a la psicomotricidad. ¿Acaso no era que Cajigal era fiel defensor de las ideas de Jean Le Bourge sobre la psicomotricidad? Bueno, lo que pasa es que, aunque es cierto, no siempre fue así. Con el pasar del tiempo, José María Cajigal empezó a perder su interés en la psicomotricidad. Es cierto que él mostró un interés inicial en la psicomotricidad y la integró en el currículo del INEF de Madrid. Sin embargo, ese interés evolucionó hacia una posición crítica, especialmente en la última etapa de su vida. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué de repente? Bueno, es cierto, perdió interés, pero ¿a qué se debe? Bueno, lo que él empezó a notar, ese desinterés empezó a surgir cuando él llegó a la adultez, a la vejez, y empezó a darse cuenta que se estaba enfatizando mucho la psicomotricidad en la infancia. O sea, todos los autores empezaron a hablar que psicomotricidad de niños, que psicomotricidad en infancia, y él empezó a sentirse de cierta forma excluido, o al menos así es como lo siento yo. Él empezó a preguntarse, bueno, ¿y la psicomotricidad en la vejez? ¿Cuándo van a hablar de la psicomotricidad en la vejez? ¿Y qué pasa con la psicomotricidad a estas edades? O sea, ¿qué es lo que sucede? Él empezó a sentirse identificado con la ausencia de la temática en su grupo etario. Eso le empezó a causar como que cierto desinterés, eh, pues sobre el asunto, llegando incluso más adelante a refutar todo lo propio que él había dicho con tal de llevarle un poco la contraria a las ideas de Jean Le Bouche. Y pues si nos ponemos a pensar, es cierto, o sea, realmente, o incluso se sigue presentando hoy en día, pese a que él ya murió hace 2, 3 décadas, todavía se sigue viendo esto de que la psicomotricidad, ahora salen con que la psicomotricidad va solamente hasta los 12 años y muy poca gente, si no es que nadie, o al menos no tengo conocimiento, hablan de la psicomotricidad en la vejez. ¿Qué pasará? ¿Cómo desaparece? ¿Qué hay que hacer? Y bueno, esta fue básicamente la hermenéutica de Cajigal, en donde se explica sus puntos de vista desde la educación, desde la antropología, desde el deporte educativo, todo su paso, su formación, su bibliografía, su crítica a la psicomotricidad,